Súper. Eh, Buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando. Mari Pupeñi también, a todos los que están ahora en la transmisión. Bueno, de parte de Ethics, de COPC y el Centro Estudiante de Ingeniería, hemos preparado este panel del día de hoy, donde vamos a hablar sobre los pueblos indígenas y la Constitución. Este en realidad sigue el ciclo de una serie de charlas que se han ido haciendo durante esta semana, y hoy les traemos, ¿cierto?, en esta transmisión este panel del día de hoy, ¿ya? La idea es que vamos a tener invitados donde les vamos a hacer algunas preguntas y ellos nos van a contestar, y posteriormente van a haber al final preguntas donde el público puede realizar y puede comentar su opinión, ¿ya? El día de hoy, bueno, me presento, yo soy Ignacio Ñancupil, soy estudiante mapuche de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y el día de hoy voy a ser quien modere esta conversación. Antes de continuar, igual quiero informar que esta exposición va a ser grabada y posteriormente va a ser además difundida para todo aquel que la quiera revisar, y esperamos que esto se desarrolle en un marco de tolerancia y mucho respeto. Ok, entonces, un segundito. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos en primer lugar a la profesora Doris Sáez Huaychapán. Ella es profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Además, es directora del programa de pueblos indígenas de la misma facultad. Y ahora nos va a dar unas palabras. Por favor, profe. Mari Pulamien, Peu Mañalén, Pumel Calmun, Pinche Dorizás, Huaychapán, Piñén, Boldoche, Lof, Meu, Tañi Tugún, Conchalí Recoleta, Meu, Mulequefún, Fantem Meu, Nuñoa, Meu Mulén, Quimertuquén, Ingeniería Eléctrica, Chilcatuquén, Mapuzungún, Tañi Puché, Nueva Imperial, Pulé, Muley, Huenteche, Ñey, Tañi Cheche Yem, Osvaldo Piñifuy, Boldochelof, Meu, Tuguy, Puchicalú, Fey, Acuy, Santiago Guariameu, Carabinero Iñefuy, Fantem Meu, Com, Inchim Mulein, Santiago Guariameu, Huelú, Amuquem, Boldochelof, Meu, Pupuñén, Inchim Meu, Capemequén, Tañi Reima. Bueno, me presento ahí como profesora mapuche. Bueno, mis orígenes, que yo creo que es lo más importante, soy de Boldoche, la tierra del boldo. Bueno, ahí vivía mi abuelo, hablaba de mi abuelo Osvaldo. Bueno, soy profesora en ingeniería, pero soy una estudiante de mi propia lengua. Toda mi familia es entre no imperial y cholchol, ¿ya? Mi chachay, en realidad, mi cheche, que es mi abuelo, muy querido por toda la familia, él fue el que me transmitió mi identidad mapuche. Él vino a Santiago aquí a buscar suerte, en realidad, en ese tiempo que estaban en las reducciones en los territorios. Entró a Carabineros, en realidad, a aprender a escribir y a leer. Y bueno, aquí hizo su familia y todo. Nos quedamos a vivir en la Santiago Guariameo, somos mapuches urbanos, pero yo y estoy muy contenta que mis hijos van a los territorios conmigo, van a visitar a mi familia, así que ahí mando saludo también hacia Nueva Imperial. Bueno, les cuento un poco que en mi calidad también de representante y directora del programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que es la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Bueno, tenemos un programa de pueblos indígenas ya institucionalizado que ha estado funcionando más de dos años, ¿ya? Y yo diría, con otras actividades se
por lo menos unos 8 años, pero en estos 2 últimos años se ha institucionalizado. Yo creo que ha sido una apuesta bien vencedora en realidad desde la educación para incorporar los saberes indígenas a los planes de estudio de nuestros estudiantes ingenieros e ingenieras. Y es una propuesta más bien kinestésica de que nuestro estudiantado vaya a las comunidades, trabaje con las comunidades, se aprenda de las comunidades, ¿ya? Vislumbre todas las fortalezas, ¿ya? Porque son muchas en realidad. No solamente algunos los problemas que tenemos, pero tenemos yo creo que más fortalezas que problemáticas, y junto a ellos puedan trabajar en sus distintas profesiones, ¿ya? Entender y darle un poco de sentido a la profesión que van a finalmente obtener después cuando terminen la universidad. La idea en realidad de hacerlo esto a nivel universitario es que nuestros ingenieros e ingenieras tomen mejores decisiones el día de mañana en los propios territorios. Ya vemos los problemas que hay en el norte con las mineras. Hay varios ingenieros e ingenieras de la Universidad de Chile, en el sur en las forestales. Entonces necesitamos gente que tome con conciencia estas decisiones y qué mejor. Y no, yo pienso que es de la ingenuidad que no se han tomado buenas decisiones, porque es tan lejos desde Santiago hacia los territorios. Es importante que la educación vaya con los territorios, se hagan actividades desde la profesión en los territorios. Ahora, estoy muy contenta, agradezco acá a Ethics, bueno, el mismo programa que organiza de pueblos indígenas, que organiza esta actividad, el centro de estudiantes, por supuesto, ambos centros de estudiantes y Ethics. Y creo que la Constitución es algo importante. La Constitución actual está hecha de una manera, en una lógica que es más bien extractivista, ya una lógica que pareciera más bien unas reglas para una empresa, ¿ya? Necesitamos una Constitución que yo creo que se centre en algunos temas que en los pueblos indígenas son claves, como el buen vivir, el Kumoyem, ¿ya? Que es un buen vivir desde un punto de vista más integral. Y además no es en ese individualismo exacerbado que nos lleva también el capitalismo, ¿ya? Tratar de cuidar a los unos de los otros y los otros, pero estos otros no son solamente seres humanos, sino todo ser viviente en realidad, todo ser, ¿ya? Como nosotros tenemos en la cultura mapuche, el itrofismo yen, todavía sin excepción. En ese cuidado en la naturaleza, todo eso debiese estar plasmado en la Constitución hoy en día. Es una Constitución muy utilitarista, tiene muchos puntos que más bien promueven la privatización y el extractivismo, ¿ya? Que finalmente va a destruir a todo, indígena y no indígena, ¿ya? Entonces, es la oportunidad, estamos en una fecha crucial, en estos días hay hartas cosas que están pasando, ¿ya? Mañana ya se cumplen 2 años de la muerte de Camilo Catrillanca, ¿ya? Es realmente para nosotros una pena, para todos, yo creo que hubo un pequeño quiebre en nuestro país en esa fecha. Nosotros como programa de pueblos indígenas insertos en la universidad, el próximo 18 de noviembre vamos a hacer un homenaje, no solamente por Camilo, sino por todos los asesinatos mapuche, y que no hay una justicia clara, hoy hay una justicia distinta, ¿ya? Entonces queremos invitarlos a todos desde ya. Entonces están pasando muchas cosas. El martes ya se va a votar en el Senado los escaños indígenas. También es importante, en realidad, ojalá que esto resulte. Tiene que resultar, yo creo que la Constitución tiene que ir con los pueblos indígenas. Ya todo este modelo ya ha sido ultra probable neoliberal, el de los no indígenas, ¿ya? Y estamos llegando a una destrucción de nuestro propio planeta y de nuestro propio país. Así que ya es hora de que gente distinta, de la diversidad, de los distintos pueblos, desde el norte hasta el sur, que es tan rico este país, tomen por sus manos este trabajo, ¿ya? Y estemos ahí, pues. Yo creo que esos escaños tienen que ir principalmente para la gente que está en los territorios, ¿ya?
gente que está trabajando hace mucho tiempo. Creo que aquí son principios los que se ponen en la Constitución. No necesitamos todo tipo de profesiones universitarias del más alto nivel. Necesitamos al revés, yo creo, ahora volcarnos a los territorios, gente que está trabajando ahí, que no necesariamente es profesional, pero tiene mucho que decir desde sus saberes. ¿Ya? Y eso va a favorecer, yo creo que va a favorecer a todo el país, indígena y no indígena. Ciertamente los indígenas siempre hemos estado cuidando el patrimonio de todos y todas, no solamente de un solo grupo. Bueno, no me quiero extender porque aquí tenemos dos invitados, yo creo que tienen mucho que decir, Delia y Carlos, así que los dejo, sobre todo Delia ahí que está en el norte. Chaltumay, Tamipuché. Lemoria Tamipuché. Chaltumay, profesora Doris. Bueno, agradecemos las palabras de la profesora y vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que vamos a conversar y luego vamos a comenzar el panel propiamente tal. Entonces, según Sergio Cañuqueo, historiador e investigador adjunto del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, vivimos en la práctica en un país que ya es plurinacional, es decir, que reúne a distintas naciones en un mismo territorio, pero no lo es en derechos para todas esas naciones, lo que hace que los indígenas seamos ciudadanos de segunda clase. Y eso es una injusticia jurídica. Hoy los pueblos indígenas están reconocidos dentro de la Constitución solo como sujetos especiales, minorías que deben ser protegidas y tuteladas porque no pueden tomar decisiones solas, en la opinión de un historiador. El encuentro en el siglo XV entre pueblos originarios y conquistadores en el Nuevo Mundo ha estado plagado de violencia, deseo de sumisión y control. Solo recientemente los pueblos originarios han sido reconocidos como sociedades permanentes en el derecho internacional de los derechos humanos, y las constituciones de Latinoamérica han intentado abrir espacio para la cosmovisión indígena, por ejemplo, en Ecuador en 2008 y en Bolivia en el 2009. Esto supone renunciar a la hegemonía blanca y al control occidental de las normas de la Carta Fundamental. Sin embargo, esto no ha sucedido así en 12 constituciones que ha tenido nuestro país. Las relaciones entre los pueblos que habitaban con antelación estas tierras y el Estado de Chile, nos referimos particularmente al caso del pueblo mapuche, por ejemplo, quedaron plasmadas en el Tratado de Tapigüe de 1825, que reconocía la soberanía mapuche al sur del río Biobío. Sin embargo, al poco andar, tal acuerdo fue desconocido por el Estado de Chile y se procedió al exterminio y a la reducción de los pueblos originarios. Tal catástrofe fue llamada pacificación, aun cuando la historia da cuenta de un verdadero genocidio por algunos y además seguido por la expulsión de los pueblos de sus territorios ancestrales. La voz de estos pueblos ha sido y aún es acallada. Durante casi 4 décadas se ha vivido en un pacto que ha sido impuesto, con un ideal de sociedad creado a puertas cerradas, que no reconoce la diversidad y además crea un Estado unitario y homogéneo donde solo la voz occidental ha sido escuchada. Esta constitución deberá representar el mestizaje de este país, reparando los abusos históricos que se han cometido contra pueblos originarios que habitan hoy, lo que hoy en día llamamos Chile. Hoy en día tenemos entonces una nueva oportunidad, tenemos un momento histórico que aspira a establecer una convivencia intercultural, una nueva oportunidad para replantear la sociedad chilena. En esta vez se persigue lograr un pacto social que refleje fielmente el sentir y el deseo de todos los que habitan en este país. Para ello es necesario tomar lo que declara la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU del año 2007, que dice: todas las doctrinas políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Por tal motivo, hoy estamos ante una oportunidad histórica.
Sin más, y me gustaría agregar que en el censo de 2017, el 12,8% de la población censada se autoidentificó como parte de un pueblo indígena, siendo el 9,9% del total efectivo de origen mapuche. Ello significa que una cantidad relevante de los habitantes de Chile se autoidentifican como mapuche, aymara, rapanui, atacameño, quechua, coya, yayita, cahuéscar, yagán. El mundo indígena ha sido reconocido legalmente, tiene instituciones propias y legítimos representantes que deben ser escuchados como parte de este proceso. Por tal motivo, esta oportunidad es un momento histórico. Bien, entonces, para abordar este tema, y en particular, cómo se plantean los pueblos indígenas frente a la nueva constitución, que es el tema que nos convoca el día de hoy, tenemos a dos panelistas. El primero de ellos es Carlos Contreras Painemal. Él es doctor de la Altamérica Nistik Freie Universität Berlin, Alemania. Después, profesor, me corrige, por favor, si la dije mal. Es antropólogo, licenciado en antropología, diplomado en gestión social, director del Centro de Documentación e Investigación Indígena Rucadugun y docente además en Ethics. Y también tenemos una representante del pueblo Aymara, ella es Delia Conderi, es consejera nacional Aymara de Putre y participante del Congreso por la Constitución y los Pueblos Indígenas. Muchas gracias por asistir, por estar el día de hoy. Le agradezco personalmente. Ok, entonces, antes si quieren comentar algo, algún punto, o partimos inmediatamente con las consultas. Ya. Creo que está, ya, ok, entonces vamos a partir inmediatamente con las preguntas. Bien, la primera pregunta, vamos a ir en orden, voy a preguntarle la misma pregunta a cada uno. Cada uno va a tener 6 minutos para responder. Yo les voy a avisar cuando estén cerca del tiempo, si es que necesitan extenderse un poquito más, pero para que lleven la cuenta. Ok, entonces la primera pregunta para el profesor Carlos Contreras. ¿Es necesaria la participación de pueblos indígenas en la Convención Constitucional? Y sumado a esto, ¿cómo se debiera considerar a los pueblos indígenas en la Constitución? Ya, muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Bueno, sí, yo soy antropólogo, ya doctor en antropología. El nombre en alemán es Alter Amerikanistik, que significa de estudios latinoamericanos, pero es porque en Alemania, en esos tiempos de posguerra, la palabra antropología, etnología, estaba prohibida por el tema racial, porque la antropología estudiaba el tema de las razas. Hoy día la antropología estudia el tema de las culturas. Como dice Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. ¿Ya? Antes se estudiaba la sangre, ahora las culturas, pero bueno. A propósito, ¿cierto?, de lo que nos convoca, de esto del tema cultural, hoy día hablamos de cultura, pero antiguamente hablábamos de razas. Para bien, para mal, otro tema lo discutimos otro día, ¿ya? Pero respecto de las preguntas, claro, ¿cómo deberían considerarse, digamos, los pueblos indígenas? Yo voy a hablar desde la perspectiva mapuche, ¿ya? Delia después seguramente nos va a hablar, por supuesto, del mundo andino, lo cual va a ser interesante tener estas dos posiciones. Desde la perspectiva mapuche, es necesario destacar de que una vez constituido, una vez que los españoles comienzan el repliegue hacia, o se realiza el periodo que se le denominó independencia, ya en 1810, y que más o menos va a terminar en 1818, va a ser una independencia más o menos rara, más o menos falsa, ¿ya? Pero eso también lo vamos a discutir otro día. Pero el tema es que acá la participación que se va a dar es que los mapuches habían apoyado hasta el último momento, ¿ya?, a la corona de España, ¿ya? Apoyaron a la corona de España.
Entonces, y la apoyaron hasta que el último comandante español rindió su vida acá, que fue el 24 de octubre de 1824, y 2 meses después se va a realizar el Parlamento de Tapigüe. El Parlamento de Tapigüe va a terminar con la guerra a muerte y va a significar la paz, digamos, una negociación de paz del Estado de Chile con la nación, con los mapuches. El espíritu, ¿ya? El espíritu que va a animar, digamos, el Tratado de Tapigüe va a ser, el espíritu que va a animar a Tapigüe va a ser una confederación. Confederación. No olvidemos que las repúblicas en ese entonces eran repúblicas jóvenes, ¿ya? Eran repúblicas jóvenes, veníamos saliendo de todo un sistema feudal, colonial, imperial, ¿ya? Imperial. Entonces, es por ello que en Chile se intentaba de diferentes formas aprender a ser una república autónoma, ¿ya? Y hubo un gran periodo de anarquía, de golpes, de nuevos golpes, de constituciones, hasta que más o menos se va a estabilizar con la Constitución de 1833. Pero antes de la Constitución de 1833 van a haber como 5 o 6 constituciones que van a estar ahí en ese contexto, ¿ya? Ahí, dentro de ese contexto, en 1825 se va a realizar el Parlamento de Tapigüe, ¿ya? Hace 3 años atrás, Sergio Villalobos va a escribir este Parlamento en la Araucanía, la sumisión indígena, ¿ya? Va a hablar de que el Parlamento de Tapigüe es la sumisión indígena, ¿ya? Y no, está equivocado, ¿ya? ¿Por qué no? Porque el espíritu que animaba a los constituyentes era formar una gran hermandad, ¿ya? Una gran hermandad. En esos tiempos, por el lado argentino, se constituyó la Unión de Naciones del Río de la Plata, también en la idea de confederación. En esos tiempos acá en Chile, la idea que primaba era confederarse entre Concepción, Santiago y Coquimbo, ¿ya? Y en este documento, digamos que va a ser el documento del Parlamento, se va a estar expresando algunas ideas claras. Se va a hablar de que llegamos aquí, ¿cierto?, convencidos de realizar una hermandad, una gran familia, ¿ya? Pero esta hermandad después se va describiendo y se va a poder distinguir de que era una hermandad donde cada uno al interior era independiente. Por ejemplo, el artículo 5 se va a decir de que promete toda su fuerza para repeler a los enemigos del Estado y del orden cuando el supremo gobierno necesite valerse de ella. O sea, en este Parlamento le dice a los mapuches, cada vez que nosotros necesitemos la fuerza militar de ustedes deberán apoyarnos a nosotros, ¿ya? Después va a ser bien más específico, ¿ya? Y lo va... Dios mío. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Puedo seguir hablando? Sí, lo escuchamos. ¿Me ven o no? Ah, sí. ya. Sí, lo vemos. Perfecto. Es que yo acá pensé que había metido las patas, pero yo me... Bueno, el artículo número 7 va a ver, si hubiese una declaración de guerra contra los derechos del país, se unirán todas las fuerzas para repeler a los agresores, corriendo por cuenta del Estado todos los alimentos que consuman los nuevos hermanos en esta campaña, ¿ya? Si hubiera una declaración de guerra contra los derechos del país, se unirán todas las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Las fuerzas chilenas y las fuerzas mapuches, ¿ya? Entonces, el espíritu de esa convención, después se va a hablar de fronteras, se va a decir de que la frontera, ¿cierto?, es en el Biobío, se va a decir de que cada chileno que pase al otro lado del Biobío tendrá que pedir autorización, ¿ya? Esa participación, ¿ya?, es la que debiera primar para este evento. La sociedad mapuche ha mostrado y demostrado varias veces, digamos, esa posibilidad tenemos toda la experiencia de lo que fue la Federación Araucana, ¿cierto? El periodo de Aburto Panguilef, siempre ha habido una expresión, ¿ya?, de mapuches que han trabajado por la integración, ¿ya? Ahora, una de las dificultades que han habido a través de las diferentes constituciones,
¿ya? A través de la Constitución de 1833, de 1925 y de 1980, es que la relación con la sociedad mapuche ha resultado ser fallida, ¿ya? Fallida. Entonces, porque hay temas de fondo que se reclaman, ¿ya? Y que hacen, digamos, al enojo y a la demanda mapuche, que es el tema del territorio, ¿ya? El tema del territorio. Ahora, esto... Sí. Profesor, sí, muchas gracias, profesor. Estamos justito en el tiempo. Perfecto, perfecto. Sí. Ok, ya. Seguimos entonces con la misma pregunta, con Delia Condori. La pregunta ¿es necesaria la participación de pueblos indígenas en la Convención Constitucional? ¿Y cómo se debería considerar a los pueblos indígenas en la Constitución? Tiene 6 minutos. Está muteada, tiene que... No le escuchamos. Ahí sí. Kamisaraki, Giletanaka, Cuyacanaka, Askisumahaipon, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Muy buenas tardes desde aquí, de la provincia de Parinacota, del pueblo de Putre, capital de la provincia de Parinacota, territorio indígena Aymara. Un saludo a todos los hermanos y hermanas. Bueno, con respecto a la pregunta que tú estás haciendo, Ignacio, Lamien Ignacio, lo siguiente, que si nosotros creemos que es importante la participación de los pueblos originarios en este proceso constituyente, por supuesto que creemos que es importante. Creemos que el Estado tiene una tremenda, ¿no es cierto?, oportunidad, valiosa oportunidad, tenemos toda la sociedad chilena de construir una constitución donde podamos participar todos los grupos que conforman este gran país y no dejarlo en manos de unos pocos, ¿no es cierto?, que finalmente vamos a repetir y vamos a replicar lo que es una constitución del año 1980 2.0, que es lo que nadie quiere, ¿ya? Entonces, ¿que es importante participar? Por supuesto que sí, porque necesitamos legislar, necesitamos que las leyes que existan, ¿no es cierto?, consideren a los pueblos originarios no solamente como en su condición de individuos, personas individuales, sino que también en nuestros derechos colectivos, ¿ya? Que no están en ninguna parte señalados. Necesitamos también las mujeres indígenas estar visibles en las leyes también, ¿ya? Necesitamos que se legisle en función también de cómo es nuestro desarrollo. No puede ser que el Estado siga a nosotros tratándonos solamente como personas artesanas, sin desmerecer el oficio de la artesanía, ¿ya? O que promover la cultura sea lo único que estemos nosotros alrededor de eso y que solamente se fomente ese tipo de actividades. El indígena en general ya necesita también desarrollarse. Mucha gente de los pueblos, de distintos pueblos, de los 10 pueblos y de los más pueblos que todavía quedan por reconocer, ¿no es cierto? La gente ha estudiado, se ha preparado y por lo tanto necesitamos también abrirle espacio a estas personas que se han preparado para estudiar. No solamente es la artesanía, no solamente, ¿no es cierto?, es el folclore, es la cultura, va más allá. Y es más, es necesario invitar a nuestra gente, ya a esos mismos jóvenes, a esas mismas generaciones que han ido a estudiar para que trabajen con nuestras comunidades en levantar la información, en levantar historia, en levantar, ¿no es cierto?, la historia de nuestros apellidos, de cómo fue nuestra historia dentro de los territorios, ya, para que también se fortalezca y exista en el corto plazo, en el mediano plazo, podamos tener lo que la tan añorada, ¿no es cierto?, autonomía y libre determinación. Eso no lo vamos a lograr si nosotros mismos también tenemos como pueblo desafíos, y ese desafío es cómo nos organizamos internamente, ¿ya? De repente aparece el más vivo, ¿no es cierto?, porque se enteró a través de un amigo, de otro amigo que trabaja en el gobierno, y entonces hay una consulta para algo y para otra cosa, y vamos participando, pero al mismo tiempo somos un poco egoístas porque no comenzamos a difundir esta misma actividad de consulta hacia el resto de la comunidad y entonces terminamos conversando nosotros y el Estado, que es lo que mejor le gusta a él, es conversar con unos pocos para que se definan ciertas líneas de trabajo, que finalmente se construyen políticas públicas con eso, que finalmente dañan a nuestra población. Entonces, ¿que es importante participar todos de la Constitución? Por supuesto que es importante. Ahora, ¿cómo nosotros logramos participar dentro de este proceso? Ya hoy día, sobre todo, ¿no es cierto?, que están los políticos, ¿no es cierto?, sobre todo el oficialismo, tratando de bajar el número de escaños para los indígenas que no eran supernumerarios, sino que eran dentro de los 155, y mucha gente podría ni siquiera entender qué es esto del 155, qué significa esto de supranumerario.
Bueno, cuando se firma el documento, ¿no es cierto?, de noviembre del 2019, en pleno etapa del estallido social, ya no se acordaron de las mujeres y no se acordaron de los pueblos originarios. Y esa es la razón de por qué no estábamos dentro en primera fila de los temas de los grupos a conversar. Y entonces ellos dijeron, bueno, esto se va a hacer con un número similar al de los diputados. Y esos son 155. Y no se consideró a los pueblos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo lo calculamos esto? Si somos un 12,8, que ese otro elemento que hoy día, ¿no es cierto?, el oficialismo desconoce como elemento para determinar el número de participantes, porque ellos dicen 8. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salen esos 8? 15. ¿De dónde salen esos 15? ¿Son datos duros? ¿Son datos reales? No, no lo son. Aquí el único dato duro que existe es el censo. Y el censo lo determina, ¿no es cierto?, lo hace lo que es el INE. Y el INE es la institución técnica del Estado válida para recoger todo tipo de información. O sea, es la institución que entrega una información dura para poder tomar decisiones. Y ese es el elemento que nosotros, las personas de grupos de intereses que trabajaron, se autoconvocaron y comenzaron a trabajar, que me incluyo entre ese grupo, y el Consejo a través de mí también participó, ¿ya? Esa es la forma de sacarlo. O sea, nosotros no íbamos a hacer algo en el aire, ni 25, ni 23, o sea, ni 20, ni 15, no. El número en función del número de la población, de la densidad poblacional que tienen los indígenas, eso es lo que se colocó, ¿ya? Ahora, si ellos dicen, bueno, no pueden ir por fuera, van por dentro, ni un problema, lo hacemos por el número que ustedes digan, pero siempre 12,8. Ahora, cómo ellos renuncian a sus propios escaños de la vía distrital, ese es un problema de la clase política, ¿ya? Entonces, no es un problema nuestro de cómo ellos se restan los cupos para ellos, para nosotros darnos los espacios. Entonces, ¿no quieren tener problemas? Vamos por los supranumerarios. ¿Quieren tener más tareas hacia adelante? Háganlo de la otra manera, pero que sea el Estado el que se preocupe de resolver ese problema. A nosotros nos tiene que entregar lo que nosotros representamos en la población chilena, y eso es 12,8%. Y ahora, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se hizo este trabajo? ¿Cómo se presentó? Bueno, se hicieron dos criterios. Uno, el criterio que fue por la ley indígena, y dijeron, ¿cuántos pueblos están reconocidos por la ley? 10 pueblos, bueno, uno para cada uno, ¿ya? Y un segundo criterio que tenía que ver con la densidad poblacional. Obviamente el pueblo mapuche, que está más presente, le tocaba más escaños, y el otro pueblo presente éramos nosotros, que teníamos el pueblo aymara, que es el segundo pueblo más grande, ¿ya? Podría haber otro tipo de criterio, como el tema de paridad, y haberse dejado, ¿no es cierto?, uno para cada pueblo, hombre y mujer, y ahí se hubiera cerrado el asunto, ¿ya? Pero ese trabajo que hicimos nosotros fue un trabajo que consensuamos entre diferentes grupos de interés, y fue el que sigue adelante, y están tratando de llevarse adelante, ¿ya? Perfecto. Lo que sí yo digo que nosotros como pueblo, ya en general los pueblos indígenas, lo que está haciendo el Estado no es un tema de, los escaños reservados no son un tema de plena voluntad, sencillamente es un compromiso de Estado, es entregar, ¿no es cierto?, una respuesta a una larga tradición de exclusión que ha habido con los pueblos indígenas. Muchas gracias, Delia. Súper, nos quedó muy bien. Bueno, vamos a ir con la segunda pregunta. Ahora voy a comentar que cuando falte un minuto voy a avisar, así que si me escuchan ahí para respetar el tiempo. Pero vamos bien. Ya. La segunda pregunta es, desde una perspectiva global, ¿cómo debería ser un Estado plurinacional? ¿Cuáles son sus implicancias? ¿Ya? Por favor, doctor Carlos Contreras, si nos puede responder. Perfecto, claro. Desde una perspectiva... Es muy interesante lo que está pasando en Bolivia. Es muy interesante lo que está pasando en Bolivia, ¿ya? Es más puro que de lo que sucede en Nueva Zelanda, que es el ejemplo recurrente, ¿ya? Pero Nueva Zelanda tiene algunas cosas que no se han considerado. Por ejemplo, Nueva Zelanda no ha reconocido el convenio 169 y está en otros contextos, digamos, pero es un buen ejemplo, pero hoy día uno mejor, ¿cierto?, es el Estado plurinacional boliviano, ¿ya? Creo que es importante, sería lo ideal, digamos, el máximo que podríamos pensar, en que estuvieran todos los pueblos representados todos, ¿ya? En donde el Congreso estuviera representado por todos los diferentes grupos étnicos, ¿ya?
Y creo que eso va a ser la aspiración del movimiento en general, tanto del movimiento mapuche, aymara y de los grupos, de los otros pueblos también, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, el Estado va a chocar con una dificultad técnica, que es cuando se habla de participación, ¿cierto? El Estado va a decir, bueno, si le damos posibilidades a las mujeres, perdón, a los indígenas, también debemos otorgarle posibilidad a las mujeres, también a las personas con discapacidad, también, digamos, a las personas que son colonias acá en Chile, entonces también, digamos, a las diferentes expresiones sociales, ¿ya? Entonces, de esa forma, el Estado, y es la defensa que hace el Estado, ¿ya? Pero en el caso mapuche, nosotros tenemos otro elemento, que es que tenemos tratados, ¿ya? Tenemos tratados. Nosotros tenemos 22 tratados con la República de Chile, ¿ya? 22 tratados, ¿ya? El tratado que se hizo en 1869 fue espectacular, pues se hizo en el Congreso Nacional, plena guerra, Quilapán en las serranías combatiendo, y vino Quilahue, y Quilahue fue a hablar al Congreso Nacional allí a firmar un tratado, y fue un tratado de paz. 1871 se hace un nuevo tratado en donde se reconoce nuevamente la frontera del Biobío, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, la sociedad mapuche es una sociedad que tiene unas características diferentes. Es una sociedad que no es una sociedad sin centralización, es una sociedad no estatal, ¿ya? Una sociedad no estatal. Es una sociedad donde el poder va a estar en el conjunto y no en una minoría, ¿ya? Y no en una minoría. Y eso hace que aquellos que buscan representar al pueblo mapuche dentro de estos escaños vayan condenados al fracaso. Porque la lógica de la representación bajo esas condiciones en la sociedad mapuche no funciona. No funciona. 1772, Jauregui, ¿qué es lo que hizo? Nombró 4 embajadores mapuche acá en Santiago, ¿ya? Cada embajador representante de cada Futalmapu. Y no, pasaron los años y no, eso no resultó. No resultó. ¿Por qué? Porque la sociedad mapuche necesita el control, está controlando. El ejemplo del toqui es bien particular, digamos, porque cada toqui va a la guerra, ¿cierto? Designado por un consejo de loncos y cuando vuelve de la guerra ya no es toqui, ¿ya? La Giovanna Tavilo, digamos, con la cual he estado conversando estos días, ella hizo una gestión muy importante de alta diplomacia, ¿ya? Para el Machi Celestino Córdoba, conversando directamente con la prensa, con el gobierno, digamos, con instancias internacionales, ¿ya? Y se acabó su función y la Giovanna Tavilo ahora está en la casa tratando de arreglar cómo se arregla de nuevo con las monedas, digamos, porque durante todo ese tiempo no trabajó y entonces ahí tenemos otra característica de la política en la sociedad mapuche. La sociedad mapuche otorga, ¿ya? Otorga funciones y tareas, delega, pero mantiene el control, ¿ya? Mantiene el control, ¿ya? Entonces la Tavilo cumplió su función y hoy día ella vuelve de nuevo a ser la misma persona que era antes de esa función. Entonces han habido varios intentos de realizar partidos políticos, pero tampoco han funcionado. Entonces es una de las características que se debieran entender. Entonces, una de las formas por las cuales debiera transitar la política mapuche es la política de Wallmapu que empezó a implementar Piñera. O sea, conversar directamente con los loncos, ¿ya? Hace 2 meses, nos queda un minuto. Gracias. Hace 2 meses convocó a varios loncos, pero esta vez debe hacerlo, es el principio, ese es el camino, por ahí va, ¿ya? Que lo haga con los amiguitos, no, tiene que hacerlo con todos, con los amiguitos y con los que no son amiguitos, ¿ya? Esa es la forma que hace política la sociedad mapuche, ¿ya? La sociedad mapuche. Si quisiéramos ir a lo más puro, digamos, de cómo en esta relación de política sería ese el camino. Lo otro, esto de escaño reservado, sí va a producir una
una expresión, digamos, bastante intensa de movilizaciones de personas para candidatos para esos sillones, pero van a ser representantes por un tiempo, pero después van a ser representantes solamente de partidos políticos, ¿ya? Y eso en la sociedad mapuche no funciona. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Sobre todo muy atingente ahí esta semana, vimos varias noticias sobre algunas personas que se oponían a este tema de los escaños reservados, así que bien atingente también el comentario. Gracias. Ok, entonces seguimos con Delia, la misma consulta. Es desde una perspectiva global, ¿cómo debería ser un Estado plurinacional y cuáles son sus implicancias? Tiene 6 minutos. Está muteada. Ahí sí. Sí, sí. Ahora sí. A ver, yo no tengo mucha experiencia en temas de Estado de plurinacional. Sin embargo, tengo una percepción de necesidades que se tienen que dar en esta nueva constitución, donde se tiene que reconocer lo que ya somos, ¿ah? O sea, desde que parte el Estado de Chile, nosotros somos un país plurinacional. Lo que pasa es que el Estado no lo ha reconocido, no ha trabajado de esa manera, pero nosotros somos, o sea, tenemos que reconocernos. Es como salir del closet de este tema, para mí, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Es un tremendo desafío porque aquí en Chile, por ser las legislaciones una sola para todos, ¿ya? Sea quien sea, es una sola. Y puso delante, ¿no es cierto?, en Lamien Carlos un ejemplo del Machi, Celestino Córdoba. Se le aplicó la ley chilena, una ley monojurídica, ¿ya? Que es lo que existe en Chile, lo monojurídico. Entonces, no entendía el Estado chileno con su ley monojurídica que él necesitaba ir al REHUE, aunque estuviera preso, él necesitaba ir a su REHUE, ¿ya? Que tenga un tratamiento distinto al que tienen los chilenos comunes y corrientes, ¿ya? Alguien que, en el caso nuestro, años atrás, ¿no es cierto?, se condenó a una señora aymara, ¿ya? Porque ella había dejado a la guagua en el campo mientras ella estaba pastoreando. Algo muy propio de nuestro pueblo. Para nosotros eso no es un crimen dejar a la guagua mientras se está regando, porque es común. La mujer lleva la guagua en la espalda, la deja en un sector y comienza a regar, ¿ya? Y después que termina el riego, va a tomar la guagua y se la lleva. Entonces, eso, a lo mejor a la vista de la sociedad chilena, eso es un abandono. A la vista de nuestra mirada, eso no es un abandono, es nuestra forma de vida, ¿ya? Entonces, lo que aquí se tiene que dar y un tremendo desafío para el Estado de Chile, luego que se reconozcan a los pueblos, es trabajar, ¿ya? Es trabajar en un sistema plurijurídico, donde existan y converjan diferentes sistemas jurídicos acorde a cada una de las naciones originarias. La forma de que tiene que relacionarse el pueblo mapuche es distinta a la como nosotros la tenemos, y por lo tanto tienen que haber miradas distintas para cada uno de los pueblos. Es lo que yo creo que tiene un tremendo desafío en el tema jurídico, ¿ya? Así también en el tema laboral. ¿Cómo hacemos insertar a nuestra gente que se prepara y estudia, ¿ya? Y también a nuestras autoridades ancestrales, como son las machis? ¿Cómo entran nuestras machis dentro de este sistema de salud? ¿Cómo entra un yatiri dentro del sistema de salud? ¿Cómo entra un maestro nuestro, un yatichiri, ¿ya? Una persona que enseña la lengua, un educador, frente a una maestra mapuche o diaguita, ¿no es cierto? ¿Cómo eso converge con el sistema educacional chileno? Porque en el caso nuestro, por ser en el caso mapuche, y lo voy a comparar de esa manera, ustedes tienen mucha gente que habla mapudungún, ¿ya? Y están constantemente aprendiendo porque hay mucha gente todavía que lo habla y lo habla bien. Sin embargo, en el aymara, la gran mayoría de la gente que habla vive en la zona altiplánica, ¿ya? Vive en esa zona y son gente de la tercera edad. Y esa gente de la tercera edad tiene 80 años, 70 años y es gente que escasamente habrá llegado al cuarto medio, o sea, al octavo año. Entonces, cuando dicen, mira, ¿sabes qué? Ella puede ser profesora y resulta que ha venido gente extranjera, también aymara, ¿ya? Que es aymara hablante en los países vecinos, que fue a la escuela, aprendió aymara en la escuela, aparte de ser lengua materna, y llega acá con un cuarto medio que ya aprendió y comienzan a establecerse estos mecanismos de barrera. No puede hacer clase una persona que no tenga cuarto medio. Ese es el ejemplo que voy a poner, ¿ya? A lo mejor en el mundo mapuche eso es normal,
Hay gente que sabe hablar mapudungún y va a la universidad sin ningún problema. Pero en el caso nuestro, nosotros no tenemos personas aymaras hablantes, ya, que sean jóvenes, no hay. Nosotros tenemos ancianos. Y el anciano es personas que no han ido al 8º año todavía. Entonces no se puede tener las mismas exigencias. Cuando se habla del tema de salud, tampoco se puede hablar de la misma forma de salud entre los aymara y los que tienen los hermanos mapuche, o cómo es la forma de llevar la salud del pueblo diaguita o el pueblo quechua. Es distinto. Por lo tanto, yo creo que el tremendo desafío que tiene el Estado es que todo lo tiene que mirar desde la mirada más plural, más diversa, o sea, cómo trabaja esta nación, cómo lo hace esta otra, y bien lo decía el Damián Carlos, o sea, como cuando quieren hacer estos trabajos de la Constitución en general, ¿cómo participamos? El pueblo aymara, yo puedo decir que tiene una estructura más bien de tipo piramidal, ¿ya? Y ha respondido históricamente a esa estructura, por lo tanto, hay una cabeza, de esa cabeza baja un poquitito a un nivel y al otro nivel y al otro nivel, y así nos vamos enterando todo y podemos, o sea, si cada uno de los niveles no falla, todos nos vamos a enterar y vamos a participar. Pero ¿qué pasa cuando esta estructura no es piramidal, sino que es más bien horizontal? ¿Se fijan o no? Entonces, eso es lo que yo veo en el mundo mapuche. Hay un tema más horizontal y entonces la conversación no es con una persona, sino que con hartas personas tienen que conversar. Y cuando vamos a hacer una constitución, entonces no es justo también, acaso, ¿no es cierto?, que esto hubiera sido, como dicen muchos grupos más radicales, ¿por qué no se hizo una consulta? No hay que tenerle miedo a la consulta, porque la consulta no es para decir, no, no queremos esto, sino que es más bien para cómo participamos todos dentro de este tremendo trabajo que es la Constitución, ¿ya? En el caso del pueblo aymara, tenemos una estructura y eso podría de alguna forma garantizar que vaya bajando la información y todos nos enteremos. Pero ¿cómo sucede en aquellos lugares donde la estructura no es igual o donde no existen representantes, como el caso quechua, ya que el Estado no ha trabajado con ese pueblo? Y lo digo porque dentro de los territorios nuestros hay pueblo quechua, ya no hay, el pueblo dieguita no tiene la misma estructura, ya, y el chango que está recién llegando, ¿cómo lo hacen ellos para organizarse frente a este tremendo trabajo que tiene que ver con la Constitución? Entonces son tremendos desafíos que todavía hay que seguir trabajando. Y otro punto, que tiene que ver cómo nos reemplazamos si es que llegara a salir escaños para nosotros, ¿cuál es el mecanismo de reemplazo que vamos a tener? Porque la Constitución no habla de eso. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, Delia. Súper bien. Tenemos ahí un desafío. Ok, entonces vamos ahora con la última pregunta. Ya. La pregunta es, con respecto a la situación en Chile, ¿piensan que la plurinacionalidad generará un cambio sustancial en las comunidades indígenas? ¿Sería este el primer paso para satisfacer las demandas actuales? Por ejemplo, recuperación de tierras, autonomía, participación permanente en la política institucional u otras demandas. Profesor Carlos tiene 6 minutos. Gracias. Sí, efectivamente, yo creo que lo importante de este proceso es precisamente que se abren las puertas, ¿ya? Abrimos las puertas, ¿ya? Porque las puertas no se abrieron solas, digamos, fue un dique que se rompió, tal cual AFP, digamos, hoy día, que van a quedar como cajeros automáticos, ¿ya? En este momento, claro, se abren muchas posibilidades para que la diversidad nuestra tenga importancia, sea valorada. Somos parte de, somos los que conformamos esto, ¿cierto? Entonces, pero el poder se fue constituyendo por élites que abrazaban, digamos, el españolismo, nosotros somos herederos, no somos indios, que por mucho tiempo fue la norma, la falta de respeto hacia los pueblos originarios. Entonces, en este contexto, yo creo que lo primero va a ser el que participemos los que verdaderamente somos, ya con nuestros sistemas de creencias, ya con nuestros sistemas, con nuestras ceremonias, con nuestros sistemas de creencias, que aunque cambie la Constitución van a seguir existiendo, digamos, el floreamiento, digamos, de animales en el norte, digamos, las ceremonias del Talactur, de las aguas, digamos, todo eso va a seguir
van a seguir así como las actividades y los rituales del sur. Yo creo que eso no nos va a cambiar porque somos ya eso, pero sí lo que va a cambiar va a ser esta forma en que nos vemos, ¿ya? O nos han visto o han aprendido construirnos, ¿ya? Porque desde el poder lo que se busca es construir sujetos que adoran la naturaleza, que hacen rituales, que cuidadores de los ríos, de los bosques y de las aguas. Ese es el destino que tiene el neoliberalismo para el mundo indígena, ¿ya? Pero no somos tan solo eso, no somos tan solo eso, ¿ya? Somos, tenemos un universo filosófico mucho más profundo, que podemos aportar a construir, ¿ya?, una alternativa a todo esto que nos han impuesto, ¿cierto? Y ha fracasado. Entonces, ¿cómo nos vamos a ordenar? Las demandas, el tema del territorio, sí, eso se puede ordenar, ¿ya? El neoliberalismo en sus últimas expresiones, ¿cierto? Durante la fase del neoliberalismo tardío, digamos, o que estamos en pleno proceso, claro, soporta las autonomías regionales. Puede soportar perfectamente, digamos, ¿cierto?, que una región pueda tener un desarrollo propio, autónomo, independiente, diferente, ¿ya? Con autonomía de producción propia, de que produzcan como quieran, cuando quieran y lo que quieran, ¿ya? Eso puede ser, ¿ya? Y yo creo que somos capaces de hacer eso, Entonces, una cosa que nos falta para lograr ese proceso es sacarnos los partidos políticos. Los partidos políticos nos van a arrear, ¿ya? Arrear nuevamente hacia los cercos partidarios que sirvieron mucho para el periodo, digamos, de la modernidad, que por hoy día, para el presente, no. Los partidos políticos, hoy día es por eso que su actuar se ve como mafioso, digamos, porque actúan, digamos, de la forma. Yo fui militante de un partido político durante tiempos antiguos, ¿ya? Entonces, y orgulloso de haber sido un militante y todo, ¿ya? Pero ya no existe ese partido, entonces por eso no seguí militando y no hay ningún otro que me represente en el presente. Entonces, con esa salvedad, puedo decir de que los partidos políticos para esta fase, ¿ya?, y para el movimiento indígena, no es una opción a seguir. Eso no. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Entonces, repetimos la misma pregunta para Delia. Es, con respecto a la situación en Chile, ¿piensa que la plurinacionalidad generará un cambio sustancial en las comunidades indígenas? ¿Sería este el primer paso para satisfacer las demandas actuales, como por ejemplo, recuperación de tierras, autonomía, participación permanente de la política institucional u otras demandas? ¿Delia? ¿Aló? ¿Sí? Ahí sí. Sí, Ya. escuchamos. Mira, yo creo que, primero que nada, creo que no es bueno pensar que la sola condición de ¿cómo se llama?, de tener reconocimiento constitucional es lo que nos va a nosotros a garantizar participación en diferentes espacios, vamos a tener casa, vamos a tener territorio, el agua es nuestra, eso no es así, ¿ya? Nosotros tenemos, esto de aquí es el primer paso de muchos, ¿ya? Uno de esos es que tengamos nosotros reconocimiento constitucional, pero luego de eso tenemos que comenzar inmediatamente a trabajar en el tema de que haya un ejercicio efectivo de este reconocimiento, y eso tiene que ver con trabajar en leyes internas que hagan posible que ese reconocimiento vaya de la mano, ¿no es cierto?, con los intereses que tienen los pueblos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, el Código de Aguas. El Código de Aguas es un código muy antiguo, la ley que tiene es muy antigua, no tiene reconocido, ¿no es cierto?, los temas de la ley indígena. No tiene nada con los pueblos originarios.
entonces hay que actualizarlo. El tema del código minero para nosotros es un tema, porque en el norte todas las tierras indígenas son mineras y está todo el mundo pendiente de cómo meter, ¿no es cierto?, de cómo incorporar ahí en las tierras la actividad minera, ¿ya? Entonces, y tratan de sacarnos de los lugares en forma forzada, y alguien puede pensar, pero ¿cómo sucede eso? Fácil, porque mientras que en el lugar no existan colegios, en el lugar no hayan fuentes laborales, en el lugar no lleguen las empresas a generar trabajo, ¿ya? Cuando no hay ningún tipo de factores de desarrollo, entonces difícilmente ya va a suceder que la gente se quede en el lugar. La gente va a ser forzada a migrar hacia otros lugares, hacia la ciudad, y por tanto después, ¿no es cierto?, van a llegar las empresas mineras al lugar. Ahora mismo acá en la región Arica-Parinacota se está desarrollando lo que es ¿cómo se llama?, el plan de desarrollo intercomunal, ya, que se supone iba en la licitación en uno de sus puntos importantes con consulta indígena, en todas sus etapas, y resulta que va en la etapa número 5 de 7 y no han hecho ninguna consulta. Y sin embargo están haciendo participación ciudadana a través de Internet. Entonces, ya nosotros hemos oficiado a la Contraloría para que revise este material de trabajo que está haciendo. Y lo peor de todo es que el Estado está constantemente haciendo trabajos de mala fe, porque está llevando adelante muchas actividades de tipo de participación ciudadana hacia nuestra población indígena, y la gente, ¿no es cierto?, dice, mira, va a haber una reunión, se pasan la voz y participan. Y después resulta que nos podría pasar, y yo esto lo estoy especulando, pero lo estoy mirando hacia adelante, ¿qué pasaría si el Estado después más adelante dice, pero si ustedes ya han ido durante 2 años a participación ciudadana, no hemos hecho consultas y así hemos tomado decisiones? O sea, el Estado también podría alegar, ¿no es cierto?, la costumbre. Entonces eso es peligroso. Nosotros tenemos que constantemente estar diciéndole a la gente, no vaya a una reunión que no sea una consulta indígena, porque el Estado está obligado a realizar consultas cada vez que hayan medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarle. No hacer de participar y participar, y resulta que después nos vamos a transformar en cómplices de lo que se está llevando adelante. El INE está haciendo en este minuto una iniciativa de participación ciudadana. Ayer fue la actividad inicial y yo también dije esto. ¿Ya? Entonces, existen muchos desafíos. Uno de esos, primero que nada, yo siento que como pueblos, integrantes de diferentes pueblos, es comenzar a nosotros mismos a educarnos en nuestros derechos. Si no sabemos de nuestros derechos, difícilmente vamos a poder defendernos. Segunda cosa es comenzar a articularnos, cómo nos organizamos, cómo hacemos levantar nuestra voz y cómo hacer que nuestra voz se escuche, ¿ya? Porque de repente sale un grupo acá, después sale este otro y dice, no, es que esta otra persona no sabe nada, así que sale esta otra, y esta otra invalida ante el Estado a esta otra que estaba haciendo algo. Entonces, en esos temas internos yo creo que tenemos que trabajar, todos los pueblos, o sea, no solamente el pueblo aymara, el pueblo mapuche, sino que todos. ¿Quiénes hoy día se han sentado o han conversado con los parlamentarios en el Senado, en la Cámara? ¿Quién ha hecho lobby de los escaños y todo esto? Es la clase indígena de los partidos políticos. Yo le digo que esta consejera ha trabajado del día 1 en el tema de los escaños para asegurar que no se mueva una coma de los derechos nuestros, y yo no he podido, salvo una sola vez vía virtual, tuvimos con la presidenta del Senado, y de la cantidad de cartas que enviamos a todos los senadores, ninguno, salvo ella, ninguno fue capaz ni siquiera de hacer un acuse de recibo a las cartas que nosotros como consejo, que somos 12 integrantes, nos mandaran una respuesta diciendo, acusamos recibo de su carta. Ninguno. Y sin embargo, las otras personas que pertenecen a los partidos políticos y son indígenas, ellos han entrado y salido de diferentes reuniones con senadores, con diputados independientes de derecha, de izquierda, de todos lados. Entonces, bien lo dice también Carlos. ¿Qué queremos nosotros para nuestro pueblo? ¿Queremos irnos junto con los partidos? Porque si nosotros el día 25 de octubre votamos apruebo, o sea, estamos diciendo que queremos cambiar esta constitución y queremos una convención constitucional, que queremos decir que no queremos nada con los partidos, ¿qué hace nuestra gente en las listas como independientes dentro de los partidos? O sea, por favor, miremos bien lo que estamos haciendo, porque si no, estamos dando un discurso y estamos haciendo otra cosa. Yo creo que nosotros como pueblo también integrante debemos de comenzar a socializar y también nosotros hacer un mea culpa, y entre nosotros también, oye, cuidado dónde estamos yendo, porque se nos ofrece de todo, pero a la larga vamos a salir haciendo, como dice bien el Damián Carlos, nos van a llevar, ¿no es cierto?, al corral y a este ladito nomás, pues no para allá, ¿ya? Entonces, tenemos que, eso es un tremendo desafío, pero aquí hay que usar la cabeza, más que por aparecer, porque el convenio, el decreto 66, para que todos sepan,
No es un decreto que haya salido desde abajo y, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que queremos. Finalmente, ¿quiénes lo firmaron? Las personas que dijeron, no, yo me voy, dijeron los que realmente dijeron esto no nos sirve, y se dieron media vuelta y se fueron. Y hay otro grupito que dijo, yo me voy a quedar por si acaso, pero ese que se quedó por si acaso firmó. Y finalmente ese documento hoy día existe y también es un documento que no sirve para hacer una buena consulta ni garantiza la voluntad de los pueblos. Entonces, hay un tremendo desafío interno como pueblo, pero también mirando bien de cerquita qué está haciendo el Estado y metiéndole bulla nomás, porque si no van a pasar una máquina por encima de nosotros, como decía un gerente, jefe mío decía, tenga cuidado que no le pasen el elefante por entre medio de las piernas y no se va a dar cuenta. Eso, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Delia. Super. Ya. Entonces, terminamos nosotros con la ronda de preguntas y ahora vamos a pasar a las preguntas de nuestro público auditor. Entonces vamos con la primera pregunta del señor Juan Carlos Chávez Flor Pilquil. Él dice, para el Peñi Carlos, ¿cuáles son las posibilidades concretas de poder hacer valer el Parlamento de Tapigüe de 1825? ¿Necesitamos la comunidad internacional o basta con la voluntad de las partes? Profesor Carlos tiene la palabra. Gracias. Claro, interesante, buena pregunta, porque hasta hace poco, bueno, para Villalobos, el Tratado de Tapigüe, digamos, es la sumisión indígena, ¿ya? Habla de la sumisión indígena, no tiene validez, porque ¿qué es lo que eran los tratados? Simples borracheras, ¿ya? Eso dijo Villalobos siempre. Hoy día existe un señor, un colega antropólogo francés, que dice, y todo el mundo del indigenismo antropológico lo defiende, que Bocara va a decir de que los parlamentos eran dispositivos de disciplinamiento, ¿ya? Porque en el fondo no se cree en la capacidad de los mapuches de pactar, ¿ya? Más bien van a pensar de que los mapuches eran incapaces, ¿ya? Esta línea, el indigenismo, va a pensar más bien de que los mapuches eran incapaces de realizar parlamentos, de pactar, de saber negociar, ¿ya? Y no se dan cuenta de que si la corona de España bajó, la gran Iberia, el gran imperio de la época, si bajó a hacer tratados y parlamentos con los mapuches y sentarse en una mesa de igual a igual, no fue por una preciosa concesión, como se dice por allí, sino más bien fue porque la sociedad mapuche le impuso, ¿ya? Y se impuso, digamos, militarmente contra la invasión. Entonces, reconocimiento de parte de las élites no lo hay. Desde las ciencias tampoco. Entonces, hace 20 años atrás, hablar de parlamentos era una cosa, nadie hablaba sobre el tema de los parlamentos, pero hoy día se ha ido instalando más el tema, y el Estado chileno, si bien es cierto, el Estado chileno utilizó los parlamentos para una discusión que tuvo con Argentina en 1881 por el tema de la Patagonia, allí el Estado chileno, por primera vez y única vez, va a invocar los tratados que hizo la sociedad mapuche con los españoles para reclamar territorio, ¿ya? Va a hablar del Parlamento Lonquismo, va a hablar de acá, para decir de que esto le pertenece a Chile y cuál no, ¿ya? Los argentinos también van a presentar los parlamentos como para decir, no, estos parlamentos se hacían acá, ¿ya? Pero la República, si bien es cierto, hizo tratados con los mapuches, los ha olvidado, no los reconoce y lo tratan, digamos, como simple borrachera en el presente. ¿Son instrumentos jurídicos y vinculantes? Sí, lo son. Entonces, como no se pueden reconocer acá en Chile, es necesario hacerlo a nivel internacional y el camino, digamos, es hacer una demanda en La Haya sobre estos instrumentos. Exacto. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Nos preguntan para la... Sí, dicen, hola a todos. 7:50. ¿Sí? ¿Qué opinan de la idea de la presidenta de la UDI acerca de solicitar escaños reservados para las iglesias evangélicas? Vamos a dar un minuto para cada uno. Delia, ¿se nos puede compartir su opinión?
A ver, mira, con respecto al tema de las iglesias, yo creo que lo que está pasando acá es que en general los partidos políticos del oficialismo están tratando de colocarle pelo a la sopa con respecto a la demanda que como pueblos tenemos nosotros en forma histórica. Ya, acá hay una deuda histórica. Nosotros somos pueblos preexistentes al Estado chileno y lo que está tratando de hacer la derecha en general, los partidos políticos, es de tratar de minimizar nuestro derecho frente a otros derechos de la sociedad en general. ¿Ya? No es lo mismo, porque entonces también más allá van a empezar a decir, ¿no es cierto? Mira, ¿sabes qué? Necesitan escaños también, aparte, no sé, los grupos de secundaria, los de primaria, a lo mejor los cuerpos colegiados de médicos, profesionales, todos van a empezar a pedir algo así, ¿ya? Pero nosotros no somos un grupo así, nosotros somos una nación distinta, somos 10 naciones reconocidas por el Estado de Chile ha firmado tratados internacionales que reconocen nuestros derechos políticos, ¿ya? Y dice el mismo presidente Piñera, cuando sale al exterior, dice claramente que él es respetuoso de los tratados internacionales y lo que uno espera es que él cumpla su palabra, ¿ya? Nosotros creemos que este tipo de comentarios que hace la señora presidenta de la UDI, lo único que hace, ¿no es cierto?, ella es ocasionar una animadversión a un clima de conversación que estamos tratando de sostener los pueblos originarios para con el Estado. Eso es lo que personalmente creo con respecto a este tema. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Pelia. Profesor Carlos, en un minuto, por favor. Perfecto. Sí, efectivamente, lo que pasa, digamos, desde las élites, digamos, desde la cima del poder, tienen un desconocimiento total sobre lo que son, un poco lo que decía la hermana, sobre estas cosas, porque, no sé, toda la suerte de montaje que han habido en la Araucanía, esta cantidad de militarización, digamos, y nunca encuentran a nadie, ¿ya? Es porque claramente todas las acciones que están haciendo son acciones militares y las está haciendo el Comando Jungla, ¿ya? Esta situación, digamos, de la clase política chilena que habla de los profesores que no hacen clase y que hacen clases por Zoom, digamos, con un desprecio hacia el profesorado, digamos, una falta de respeto, ¿ya? Vengo llegando, ayer pasé, digamos, en una clínica ya ahí por una profesora que con surmenage por exceso de trabajo ya sucumbió y le dio un preinfarto, ¿ya? Entonces, bajo esas condiciones, que planteen este tipo de cosas, es la defensa que tienen, ¿ya? Es uno de los grandes planteamientos que tienen y que desarrollan con mucho esfuerzo y con mucho esmero de señalar de que si le dan escaños a los indígenas, también debieran dárselo a los evangélicos y también a otras iglesias, digamos, todos tendríamos derecho porque todos seríamos parte de. Y esa es una discusión, digamos, y claro, es una discusión que hay que dar y que se va a ganar, estoy seguro que se va a ganar. Sí. Súper. Excelente. Ya. Vamos entonces con la última pregunta. Lo mismo, vamos a partir ahora con Delia. Consuelo Salas nos dice, bueno, primero felicitar por esta gran iniciativa a Ethics, Humanidad e Ingeniería, al CI, Centro Estudiante de Ingeniería, y el Consejo de Plan Común, y además el programa de pueblos indígenas. Tomando mucho de lo que dice Delia de los espacios de coordinaciones internas de los pueblos indígenas, ¿se puede pensar en coordinaciones interpueblos para poder plantear los intereses de los mismos, respetando sus autonomías en la cosmovisión? Adelante, Delia. Gracias. Mira, yo soy partidaria, efectivamente yo creo que existe la posibilidad de hacer un trabajo conjunto, pero antes de eso, previamente, yo siento que tiene que haber un trabajo interno por cada uno de los pueblos. ¿Ya? Hoy día, todos los pueblos reconocidos por el Estado chileno no estamos en la misma situación, ¿ya? Hay pueblos en el que el Estado de Chile ha invertido más, ya sea porque tenían un consejero y entonces está más presente dentro de las reuniones ministeriales y se lleva, ¿no es cierto?, agua para su molino. Pero aquí hay pueblos que en estos 25 años ya que tiene la ley indígena, no se ha podido trabajar como corresponde. El pueblo de Aguita, ¿ya? Hay un sonido que me molesta, que no sé de dónde viene, ¿ya? Carlos. ¿Cómo se llama?
existen, el pueblo de Aguita, por ser, tiene un problema con su acreditación de los apellidos, ¿ya? Ellos han sido negados en el reconocimiento de la acreditación que malamente está en poder de la CONADI. Eso para mí tiene que quedar en poder de las comunidades, pero hoy día está dentro de la CONADI y la CONADI les ha negado a ellos, a una gran cantidad de población de Aguita, que no tiene reconocimiento. ¿Pero acaso ese es un problema del pueblo de Aguita? No, ese es un problema que el Estado ha ocasionado porque el Estado, primero, no le tiene a ellos un consejero ante la CONADI. Segundo, no ha invertido dinero, no ha colocado dinero en una política dentro de las universidades para que las universidades, que también son responsables porque ganan mucho dinero con el tema de los indígenas, pero no recogen información y no recogen información de la historia de ellos, de sus apellidos para facilitar el tema de la autoidentificación, ¿ya? Tampoco está eso. No solamente le pasa al pueblo de Aguita, le pasa al pueblo quechua, ahora le viene al Coya, a los changos, hay mucha gente que no está con acreditación. Aparte de esa situación, tenemos que no tenemos consejeros, no hay oficinas de CONADI en todo el territorio nacional donde están los indígenas. Entonces, existen muchos elementos, ¿ya?, que dicen el Estado de Chile está en el haber, o sea, está en deuda con los pueblos originarios porque no ha trabajado acorde a los compromisos internacionales. En el preámbulo de lo que son las declaraciones de las Naciones Unidas sobre pueblos, los derechos humanos de los pueblos originarios, dice claramente que los estados se comprometen a difundir, a socializar dentro de la población sobre temas indígenas. La pregunta es, ¿acaso el Estado, dentro de sus funcionarios del Estado, antes de que entren a trabajar a un territorio indígena, le dicen, oiga, usted tiene diplomado en tema de derecho indígena para que dé buen trato y conocimiento respecto de nuestros pueblos? No, no lo tiene. Tenemos senadores, tenemos diputados, tenemos seremi, tenemos intendentes, gobernadores que no tienen idea de quiénes son los pueblos originarios, de cómo se trabaja con ellos, no saben nada de nosotros. Y cuando llegan a los territorios comienzan a aprender con nosotros. Y cuando están a punto de aprender, hay cambio de gobierno y llegan otros nuevos y seguimos enseñando. Al final, la escuela la hacemos nosotros y ellos terminan por hacer nada en forma correcta. Entonces, nosotros tenemos que hacer, primero, exigirle al Estado que invierta dinero y seamos solidarios con el otro pueblo más chico. Yo soy de la idea, el pueblo Aymara es un pueblo que ha tenido la posibilidad de tener un poco más, le ha pegado más fuerte al asunto, pero hay que ser solidario con los quechua, con los tiaguitas, con los coya, con todo. O sea, seamos solidarios en eso. O sea, no es que yo soy más grande, así que yo voy arriba, tú vayas abajo. No. Primero, solidaridad entre pueblos. Que todos tengamos las mismas condiciones y cuando tengamos organizado todo eso, entonces podemos hablar y sentarnos y decir, mira, yo tengo esto, ¿qué tienes tú? ¿Cómo lo podemos hacer para que estemos todos y presentemos algo al Estado? Pero el Estado no ha dado ni un peso por una organización coordinada entre todos los pueblos. Ningún modelo internacional aquí se puede aplicar, porque el Estado no ha hecho nada que ha hecho eso Nueva Zelanda, ni otros países donde hay mejores formas de trabajar con los pueblos. Mientras no se hagan las mismas cosas, entonces no se pueden tomar esos elementos como modelo de trabajo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Delia. Primera pregunta, profesor Carlos. Sí, la pregunta es, si tomando lo que dice Delia sobre el espacio de coordinaciones internas de los pueblos indígenas, ¿se puede pensar en coordinaciones interpueblos para poder plantear los intereses de los mismos respetando sus autonomías en la cosmovisión? Sí, muy buena la pregunta, interesante, digamos, porque el Estado no es eterno, ¿ya? Entonces, cuando de repente observamos el Estado, a lo mejor el Estado hay que pensar en cambiarlo, ¿ya? Hay que pensar en cambiarlo. Somos posibles para gobernarnos y autogobernarnos. No necesitamos la policía, no necesitamos los ejércitos, digamos, eso no necesitamos esas cosas para autogobernarnos. Hay un ejemplo muy interesante que se está perdiendo, digamos, en el horizonte de las desapariciones, que es Libia, ¿ya? Libia fue uno de los grandes países de África, bueno, que Estados Unidos y las Naciones Unidas le declararon la guerra, lo invadieron, ¿cierto? Y destruyeron un sistema que, si se revisa bien, era espectacular, digamos. El país con un ingreso per cápita más grande de toda África, ya es un país bastante rico que destruyeron y se lo repartieron los países europeos, y el sistema
que administraba Gaddafi era un sistema tribal, ¿ya? Era un consejo de tribus, varias tribus, ¿ya? Y Gaddafi decía, yo no tengo poder, porque yo dependo de lo que diga una y otra gente, y yo lo que debo hacer es que se pongan de acuerdo. Pero yo no, nadie tiene la capacidad, o sea, yo no tengo la capacidad de ser y someter a una tribu para que haga lo que yo quiera que hagan. No, no. Los consejos de tribus son posibles, ¿ya? Solamente lo menciono como para que se vea de que es posible otra forma. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Bien, y vamos con la última consulta. Esta consulta es para Delia, que quedó pendiente. Con esta pregunta cerramos. Dice, para la Cuyaca Delia, ¿hubo consulta previa, libre e informada y consentimiento del pueblo aymara para el tema de los escaños reservados? Y esta pregunta, bueno, es para todos. ¿La imposición de los escaños reservados no afectaría el derecho a la libre determinación de los pueblos? Ahí está. Ahí sí. Ya, ahí sí. A ver, yo creo que es obvia la respuesta, porque aquí no es que le hagan a un solo pueblo consulta indígena. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que a ningún pueblo le han hecho consulta indígena, así que es como una respuesta bastante obvia, ¿ya? Ahora, que si eso afecta a la libre determinación, yo diría, ¿no es cierto?, más bien que hubiese sido el mejor de los escenarios que hubiera una consulta, ¿ya? Pero ya ven ustedes que en noviembre del 2019, cuando se firma este documento, ya ahí, ¿no es cierto?, nadie se acordó de los pueblos originarios, y eso que tenemos parlamentarios que son indígenas, pero ninguno de ellos se acordó, ¿ya? Ninguno. Entonces, la pregunta que queda ahora al revés, no me van a hacer consulta, porque van a argumentar que queda poco tiempo, y tengo la única posibilidad de entrar en este círculo como de lugar para hacer notar el derecho indígena, ya el derecho que tenemos como pueblos de la vida política y hacer ejercicio de eso. Lo que se está pidiendo dentro del Senado no son datos en el azar. Somos un pueblo que estamos representados de acuerdo al censo, lo dije al comienzo, 12,8%, y eso da 23 escaños en la fórmula supernumeraria. No se está pidiendo, oye, dame uno y me quedo tranquilo, como lo hizo algunos hermanos mapuche que fueron el primer día, y me dio mucha pena porque ellos dijeron, mira, nosotros queremos 23, pero mira, si no se puede, dame 15. No, eso no es así, ¿ya? Eso no es así. Entonces, que si yo creo que eso afecta, yo diría que nos hubiese gustado mucho poder hacer de otra manera las cosas, con una consulta. A mí no me gusta mucho que la gente hable y manosee mucho la palabra de la libre determinación y la autonomía, porque siento yo que no existe un pueblo hoy día, ¿ya?, que tenga tan ordenado internamente su cuento como para decir esto es lo que queremos. Hay gente que levanta la voz y dice, mira, ¿sabes qué? El pueblo tanto no quiere tal cosa. Y eso no es así porque hay gente que sí lo quiere. Yo creo que lo que corresponde es que internamente, vuelvo a decir, el desafío mayor es que los pueblos se puedan articular internamente y puedan levantar la voz, una sola voz, y la gente que es disidente también respetar cuando se ha ganado, ¿no es cierto?, en mayoría, o la forma de cómo vamos a hacernos representar y entre todos mirar para el mismo lado. En Arica, por ser, hay grupos que son disidentes y ellos han sido muy respetuosos, ¿ya?, en cuanto al trabajo que nosotros como consejeros estamos haciendo, y no han aportillado el trabajo, más bien ellos lo han tratado de visibilizar, pero sí nosotros estamos conscientes de que lo ideal hubiese sido una consulta. Eso es lo ideal siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Delia. Bien, estamos finalizando este foro del día de hoy. Lo agradecemos a ambos por la respuesta, súper buena, también a la audiencia por habernos hecho las consultas. Y le vamos a dar un minuto, pero esta vez un minuto estrictamente, para decir algunas palabras finales, algo que le gustaría decir al público. Profesor Carlos, por favor, en un minutito. Gracias. Hay algo dentro de la sociedad mapuche que va a representar un poco lo que se es mapuche. Y eso es decir, yo no he estado en la consulta y por lo tanto si yo no estuve, la consulta no vale nada. ¿Ya? En las comunidades mapuches en el sur, frente al Estado plurinacional, dicen, sí, es bueno lo del Estado plurinacional, que lo haga Chile, que lo haga, está bien, es su tema, pero no el de nosotros.
no es el tema de nosotros, ¿ya? Nadie nos ha invitado a conversar sobre esos temas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la política mapuche se hace con la participación de todos, y mientras eso no se haga, esto no va a funcionar. Eso no. Gracias. Súper. Gracias. Delia, un minuto. A ver, yo les quiero decir a las personas que, bueno, yo soy consejera nacional Aymara Malcu Italia de la comuna de Putre. Nosotros funcionamos con una estructura que tiene que responder y tiene que trabajar con el Estado. Es el nexo que existe, es la forma de cómo participan y se hacen representar los pueblos con la autoridad local de la región. Esa es la forma, ¿ya? Cuando se habla de los escaños reservados, nosotros decimos, acá estamos nosotros, tiene que hablar con nosotros. Se haga o no se haga consulta, tiene que hablar con nosotros. Y nosotros tenemos el deber, todo tienen los 12 consejeros, tienen el deber de bajar la información a cada una de las comunidades indígenas del territorio. Esa es la forma que tenemos para trabajar. Y ahí tenemos disidencia, sí, tenemos diferencia, porque bastan 2 personas para la diferencia, pero no le vamos a hacer el trabajo fácil al Estado de que nos dé cosas por migaja. No se va a conseguir los escaños a punta, ¿no es cierto?, o a costa del desmedro de otro pueblo. Los escaños reservados son 23 y 2 para el pueblo aymara, y que se respeten los derechos de todos los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Delia. Perfecto. Bueno, ahora sí, finalizamos. Nuevamente agradezco a ambos invitados por asistir hoy y además generar este grato ambiente donde podemos conversar los temas que planteamos. Sabemos que este proceso tiene muchas aristas, tiene hartas opiniones sobre todo, y es importante fomentar el debate de manera informada, y por eso muchas gracias nuevamente por habernos informado y ayudado en esta instancia. Además, lo dejo muchas gracias. Sí. Además, dejo a todo el público también invitado a seguir las páginas de Ethics, de CI, del Centro Estudiante de Ingeniería, del COPC, el Consejo de Estudiantes Plan Común, y del Programa de Pueblos Indígenas, que también ayudó a realizar este foro el día de hoy. Así que eso, un abrazo virtual para todos y nuevamente muchas gracias por asistir. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.